Ya la iniciamos. Es que, bueno, Sí. la venta mejor que... Una noción básica en electrónica es que los componentes pueden estar en serie o en paralelo. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito escrito y un ejemplo de cómo sería una resistencia en la vida real. Para poder medirlos e identificarlos, los dividimos en serie y en paralelo para realizar su reducción. Podemos observar una resistencia y, como su nombre lo indica, pues puede detener o disminuir el voltaje para mantener un control. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y para saber cuánto mide una resistencia no tiene números ni lo indica. Podríamos tomar un multímetro para medir la resistencia, pero para obtener un valor tenemos esta tabla. Gracias a las cintas de colores que tiene cada resistencia, podemos saberlo y con ayuda de esta tabla sabemos que el negro representa un 0, el café 1, el rojo 2, el naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, morado 7 y gris 8. También tenemos que tomar en cuenta que hay resistencias que tienen 5, 4 o 6 cintas. La que tenemos aquí tiene 5 cintas. El primero, pues, es el número multiplicador y hasta el último está la tolerancia. El sexto vendría a ser la diferencia de temperatura y hay que observar cómo están acomodadas las líneas. Y si están en un extremo y de dónde parten. Debemos recordar que la corriente eléctrica es el fluir de dos electrones dentro de un conductor gracias a una diferencia de potencial eléctrico. Así que si conectamos un resistor a una fuente de voltaje de los electrones, estos circularán de la terminal negativa a la terminal positiva de la fuente de voltaje. Esto permite que el dispositivo que esté conectado funcione. Pero nuestra manera convencional de medir la corriente eléctrica establece que se debe de hacer a la inversa, es decir, que nuestro polo positivo va al polo negativo y lo debemos de respetar al momento que realicemos los diagramas eléctricos como los vamos a ver a continuación. Pero pues sabemos que la resistencia en serie la podemos identificar ya que se conectan entre sí. Van uno y uno y el paralelo no. Tiene una o más fuentes de conexión con otra resistencia o voltaje dentro del circuito. Estas son las fórmulas que tenemos para calcular tanto resistencias en paralelo, serie, corriente, voltaje y potencia. Bueno, la resistencia equivalente en un sistema en paralelo podremos notar que a diferencia de las capacitancias, se podría decir que se invierten, ya que en paralelo normalmente en capacitancia se suman solo los capacitores, pero a diferencia de las resistencias, estas se suman las divisiones de entre uno, bueno, el inverso, por así decirlo. Como podremos ver en la imagen, es la suma de los inversos de las resistencias, y en serie solo se suman las resistencias como tal. Para calcular la corriente en las diferentes resistencias y en el sistema, dividimos el voltaje entre la resistencia. Para obtener el voltaje, multiplicamos la corriente por la resistencia, es la fórmula anterior despejada, y la potencia es el voltaje por la corriente. Bueno, este ejercicio es, bueno, el circuito que realizamos. Podemos ver que que es un circuito mixto, el cual tuvo recibió como fuente 9 voltios, y esas son los diferentes ohms, bueno, las diferentes capacidades que pusimos en cada resistor. Y primero hicimos una suma de la resistencia 4 y 5, la cual denominamos la resistencia A, la cual nos dio como un total 9.09 kiloohms. Luego notamos que la resistencia A y 3 están en serie, entonces la sumamos de la manera que es directa.
y dio como resultado una resistencia B que vale 9.31 kiloohms. Y luego, como vimos que las resistencias 2 y B se encontraban en paralelo, las sumamos de manera que ya explicamos la fórmula para resistencias en paralelo, la resistencia 2 y B, para obtener una resistencia C, la cual dio una cantidad de 8.765 kiloohms, y luego estas estaban en serie, entonces las sumamos para obtener la resistencia total, que es de 9.765 ohms. Luego calculamos las corrientes y voltajes de todas las resistencias y podemos ver que la corriente total es igual a la corriente por así decirlo, vamos a ir al revés para calcular las corrientes y los voltajes. Entonces la corriente total es igual a la corriente que tenemos en la resistencia 1 y en la resistencia C, y la cual se obtiene, como vimos en la fórmula. La corriente la vamos a usar para obtener el voltaje en estas resistencias. Y como podemos ver, multiplicamos la corriente por la resistencia, la cual es de 921.65 microohms, digo. Ya no, nos dio microamperes, digo. Y la multiplicamos por la resistencia, que es de 1 kiloohm, y obtuvimos los voltajes. Y como podemos ver, estos al ser sumados dan un resultado muy parecido al voltaje que está en el sistema. Luego, obtenido el voltaje en C, sabemos que es igual en el voltaje en el resistor C que en el 2 y en el B. Entonces, con calcularemos la corriente en las resistencias 2 y B, dividiendo el voltaje entre las resistencias de los mismos. Entonces, para la corriente en 2, el voltaje lo dividimos entre 150 kiloohms, que sería 150 por 10 a la 3, y obtenemos 153.85 miliamperes. Y en la B hacemos lo mismo, dividiendo el voltaje entre la resistencia, y obtenemos 867 microamperes. Bueno, esto los simplificamos para poder ser más justos. Entonces, como vemos, estos sumados nos dan 921.54 microamperes, que es muy cercano a la corriente total, que es de 921.658 microamperes. Y con esta corriente en B calcularemos los voltajes en el 3 y en la resistencia A. Y bueno, ya esto calculado, al final obtenemos el voltaje en A, el cual nos servirá para obtener la corriente en las resistencias 4 y 5. Y estas podemos ver que sumadas nos dan el 867, que es muy parecido al anterior. Y para terminar, obtenemos la potencia en cada resistencia, excluyendo las que hicimos, las que igualamos. Entonces, tenemos que multiplicar el voltaje por las cargas, por la corriente, digo, y obtenemos potencias de 849.4 microwatts, 435.04 microwatts, 165.73 microwatts, 6.22 miliwatts y 622 microwatts. Y estos podemos ver que son los resultados en una tabla. Ya están en orden de cada resistencia con su corriente, voltaje y potencia. Hola, muy buenas noches. Somos el equipo número 2, el cual está integrado por Cruz Elis Mauricio, Correa Mesa Daniel Eli y Mondragón Trujillo Nora Odette.
En este caso tenemos un circuito de resistencias en serie y en paralelo, o sea, mixto, en el cual tenemos esta resistencia de aquí que es de 1 kilo ohm, que por su banda de colores café, negro y rojo, y la tolerancia es, como tenemos la última banda es dorada, lo que significa que tiene una tolerancia del 5%. Luego aquí tenemos rojo café, que en nuestra tabla indicaría que es una resistencia de 220 ohms. Posteriormente tenemos esta resistencia que es de 150 kilo ohms, que sería café, verde y amarillo. Aquí tenemos una resistencia que es café, negro, naranja, lo que equivale a 1 kilo ohm. Y posteriormente, por último, tenemos esta resistencia que es café, negro y amarillo, lo que equivale a 100 kilo ohms. Esta resistencia con esta están en serie. Y esta resistencia, la de 150 kilo ohms, la de 1 kilo y la de 100 están en paralelo. Para el circuito lo primero que tenemos que hacer es y esta la hacemos en paralelo. Posteriormente quedarían y esta quedaría en serie. Después tendríamos esta resistencia de todas estas resistencias, tendríamos la resistencia una en paralelo junto con esta. Al último solamente tendríamos una resistencia en serie entre esta y la final de esta.